Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sean bienvenidos amigos de YouTube a su canal, El Maná del Cielo. El día de hoy terminaremos con nuestra serie sobre la composición del Nuevo Testamento, viendo las cartas apostólicas y Apocalipsis. Comencemos. Comenzamos con la carta a los Hebreos. La prueba que aporta el mismo libro muestra claramente que se trata de una carta dirigida a cristianos de origen judío, es decir, hebreos. Además, el autor apela a los textos del Antiguo Testamento a lo largo del escrito, dando por hecho que sus lectores ya conocían los sacrificios rituales. Por su composición se cree que fue escrito entre los años 60 y 90 después de Cristo. Asimismo, la referencia a los sacrificios parece indicar que estos seguían ofreciéndose, por ende, es señal de que el templo aún no había sido destruido cuando se escribió, lo que deja su composición antes del 70 después de Cristo. Esta carta se concentra en resaltar a Yeshua por encima de toda la religiosidad judía. Continúa con la carta de Santiago. El autor de esta carta se presenta al comienzo como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Esto parece indicar que el autor de este escrito es Jacobo, el medio hermano de Yeshua. Muy posiblemente fue escrito entre los años 44 y 46 después de Cristo, basándose primero en que los líderes de la iglesia eran maestros y ancianos, en segundo la iglesia aún seguía reuniéndose en sinagogas, y que no se mencionan verdades doctrinales que sí se encuentran en cartas escritas posteriormente. Esta carta busca dar consuelo a la iglesia que sufría de persecución, así como dar las pautas para lograr vivir una vida de fe. Seguimos con Primera de Pedro. Al comienzo de la carta se identifica como Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta carta va dirigida a los que vivieron como exiliados dispersos en el Ponto, Galicia, Asia y demás comunidades que menciona, los cuales menciona como elegidos según la presencia de nuestro Adonai, llenándoles de esperanza viva que tienen como miembros de la iglesia. Además, Pedro proporciona estándares éticos para la iglesia. Mientras que, Segunda de Pedro, fue escrita alrededor del año 67 después de Cristo, un poco antes de que muriera por mandato del emperador Nerón, ya que escribe: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En esta carta, Pedro exhorta a aumentar el conocimiento sobre nuestro Señor Yeshua, a crecer en la fe y advierte sobre los falsos maestros. Asimismo, en el capítulo final reafirma que Yeshua vendrá del cielo en gloria y en juicio sobre la tierra. Continuamos con Primera de Juan. Se estima que fue escrita alrededor de mediados del año 85 después de Cristo. Aunque esta carta sea anónima, la iglesia primitiva le atribuyó este escrito al apóstol Juan, los cuales se basan en primer lugar de que el autor afirmó ser testigo directo del ministerio de Yeshua, y en segundo lugar la carta muestra gran similitud con la teología del Evangelio de Juan, así como en su vocabulario y sintaxis. Esta carta fue dirigida a un grupo de iglesias las cuales se veían afectadas por falsas doctrinas. Ante esto, la carta busca combatir el adoctrinamiento de los falsos maestros y dar confianza y seguridad a la iglesia. Sigue Segunda de Juan, que se estima fue escrita alrededor del año 90 después de Cristo. En esta el autor se identifica como el anciano. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros. El cual según la iglesia primitiva era el apóstol Juan. Esto concuerda con el estilo de la carta, la semejanza en vocabulario y el manejo del tema, el cual es similar a otros escritos de Juan. Esta carta es el segundo texto más breve del Nuevo Testamento. En ella Juan exhorta a la iglesia a andar en verdad, obedecer los mandamientos, el amarse los unos a los otros y a seguir las enseñanzas de Yeshua. Siguiendo Tercera de Juan, al igual que la anterior, el autor se identifica como el anciano, que como ya se mencionó es Juan. Este escrito es el más breve del Nuevo Testamento y de la Biblia en sí. Esta carta se cree fue escrito entre el año 95 después de Cristo. Siendo esta carta de carácter personal, Juan la escribe en torno a 3 personas, Gayo, Diótrefes y Demetrio. En ella, Juan exhorta a Gayo a no seguir el ejemplo de Diófetes y lo anima a continuar la buena obra de recibir y sostener a maestros y misioneros itinerantes.
Continuando con Judas, el autor se presenta a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo. lo que nos indica que es el hermano de Jacobo, y medio hermano de Yeshua. Basándonos en que la carta trata las falsas enseñanzas que había dentro de la iglesia, pero, a su vez no discute el gnosticismo, se estima que fue escrito entre el año 65 al 80 después de Cristo. Como ya mencioné, Judas fue escrito con el propósito de apelar a los creyentes a no creer en falsos maestros, además de describir a los apóstatas. Por último, el libro de Apocalipsis. En este escrito el autor se revela al inicio. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por ende, este escrito fue desarrollado por el apóstol Juan mismo del Evangelio y sus cartas. Aún así, es claro que el texto no es similar a los otros escritos de Juan. Sin embargo, la situación en la que se encontraba al momento de escribirlo coincide con las del apóstol, así como el libro está cargado de imágenes del Antiguo Testamento que solo alguien de origen judío como Juan podía conocer. Además, el apóstol tenía relación con las 7 iglesias que se mencionan en el escrito. La misma situación en la que se encontraba el apóstol, es decir, exiliado en Patmos, así como la persecución de las iglesias por parte de Dominicano, indican como el año 95 después de Cristo el año más probable de su escritura. El tema principal de Apocalipsis es tratar la profecía, la revelación que Jehová le dio a Juan mientras estaba en Patmos sobre el día del Señor. Si el video te ha gustado, dale like, comparte y suscríbete para que más gente sea llena del maná que solo el conocimiento en Jehová da. Hasta la próxima.